Primero, gracias por la invitación de la Escuela Bancaria y Comercial para estar esta mañana con ustedes, platicando sobre un tema que resulta pues interesante para algunos, tal vez para otros no, porque normalmente comienzo con una pregunta en auditores como ustedes, donde pues el tema es problemático, y entonces la pregunta normalmente es, ¿a quiénes de ustedes les gusta la política? Entonces pasa eso, ¿no? Empiezan, así, pero ¿a quién le gusta? ¿A ti? ¿Dos? ¿Quién más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, ese es un primer tema. ¿Por qué es importante la política? A ver, ¿cuánto dinero se gastan ustedes todos los días? ¿50 pesos? ¿100 pesos? A ver, imagínense que ustedes se gastan, digamos, 100 pesos todos los días. Salen de su casa con 100 pesos y regresan a su casa con 0 pesos. ¿Ok? ¿Cuánto dinero realmente se gastaron? Varios de ustedes son contadores, contadoras, administradores. ¿Cuánto dinero se gastaron realmente? ¿Cuánto? ¿100? Pues no, en realidad se gastaron 84 pesos, porque 16 pesos se los pagaron al gobierno en impuestos, ¿no? A veces, por ejemplo, sus papás, o no sé, ustedes, si trabajan, por ejemplo, por honorarios, dependiendo del ingreso, pues pagamos más, ¿no? 32, 35%, más o menos, más del 16% que pagamos de impuestos, pues entonces, más o menos, hagan el cálculo, por lo menos, en general, hay un sector en la población que paga, por lo menos, un poco más de 40% de impuestos. ¿Y ese dinero, y qué pasa con ese dinero? ¿Quién decide cómo se usa? El gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy en la Cámara de Diputados, hoy es martes, no, miércoles, no, mañana, hoy no sesiona la Cámara de Diputados? ¿Qué pasaría si mañana, que es jueves, la Cámara de Diputados Federal, el Congreso de la Unión sesiona y dicen, ok, a partir del siguiente mes, de marzo, el impuesto no va a ser 16%, sino va a ser 20%? Pues entonces sus 100 pesos se harían 80 pesos. Pero ¿qué pasaría si dejaran lo contrario? En lugar de ser 16 pesos, que sea 10%. Pues entonces ustedes tendrían 4 pesos más todos los días, que multiplicados obviamente por 365 días, imaginando que todos los días tuvieran 100 pesos, pues haría mucho más dinero para ustedes. Bueno, esas son decisiones políticas. ¿Sí me explicó? Son decisiones que toma el gobierno. ¿Quién es el gobierno? Bueno, el gobierno son los tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tanto a nivel federal como en los estados. Por ejemplo, aquí en nuestro estado, en el Estado de México, pues obviamente también hay un gobernador, que es el Ejecutivo, un Legislativo, que es la Cámara de Diputados, y un Judicial, que son los tribunales. Bueno, eso es el gobierno y de eso se trata la política. Ellos normalmente toman dinero nuestro, recursos nuestros. Los recursos que maneja la política no son únicamente dinero. ¿Qué otros recursos manejan los políticos que son nuestros? ¿Qué más? El territorio. Ok, decisiones sobre el territorio, ¿qué más? Por ejemplo, los que estudian administración, ¿cuántos tipos de recursos se administran, se pueden administrar? Recursos materiales, recursos humanos, recursos legales, recursos políticos, recursos financieros, como el dinero. Es decir, hay muchos tipos de recursos que el gobierno administra y que son nuestros. ¿Sí me explicó? Ellos tienen capacidad de poder político, porque la política se refiere a la capacidad de decidir sobre recursos que son de todos. Entonces, ¿cuánto nos debería interesar la política? Si por lo menos por lo menos de los que trabajan, un poco más del 40% de sus ingresos se va al gobierno. ¿No nos debería interesar, por lo menos, saber qué se hace con ese dinero? Por un lado. Entonces, ¿a quién le interesa la política? Esa es una primera pregunta. Un segundo tema que es importante en ese sentido. ¿Cuánto dinero gasta el gobierno federal al año? El presupuesto en general del gobierno federal. Miles de millones. ¿Cuántos miles de millones? Muchos. Es un buen indicador técnico, ¿no? Son muchos miles de millones. Bueno, son más o menos
3.500 millones de pesos, los que el gobierno federal tiene para gastar en todo el año. ¿Qué es en lo que más gasta el gobierno federal, por ejemplo? Ese dinero también baja a los estados. También hay una parte de ese dinero que manejan los estados. Pero ¿qué hace el gobierno federal con todo ese dinero? ¿Cómo se distribuye el gasto, más o menos? Por ejemplo, ¿cuánto gastamos los mexicanos en educación? ¿Cuánto gastamos los mexicanos no sé, en seguridad? ¿Cuánto gastamos en todo lo que el gobierno gasta? En elecciones, por ejemplo, ¿cuánto gastamos? ¿Tienen más o menos idea? Por ejemplo, en educación, ¿cuánto dinero gastamos en educación? Somos uno de los países que más gasta en educación. 30%. Más o menos. El presupuesto más o menos del gobierno del gasto en educación es como del 30%. Nada más que de ese 30%, más o menos el 92% se va a sueldos de los maestros y el 8% se queda en inversión. Si ese 8% lo invirtiéramos únicamente en baños en las escuelas públicas, no nos alcanzaría para dotar de baños a todas las escuelas públicas del país. ¿Sí me explicó? Porque las escuelas públicas, pues obviamente hay muchas que están bien, pero la gran mayoría no están bien. Entonces hay estudios, por ejemplo, que dicen que si invirtiéramos todo ese 8% en baños, no alcanzaría incluso para poner baños en todas las escuelas. Y eso es problemático, eso es un tema importante. Del cual deberíamos a lo mejor estar preocupados y preocupadas. Bueno, en ese sentido, la no preocupación en política por parte de la mayor parte de la población es un problema, porque entonces no nos enteramos de la forma en que las decisiones se toman. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso, en una primera instancia, la participación es importante. Bueno, déjenme comenzar a darles unos datos para que vean la relevancia de esa participación. ¿Me da la primera lámina, por favor? Bueno, ustedes, todo esto tiene que ver con una cosa que llamamos democracia. ¿Ustedes creen que en México hay democracia? ¿No? ¿De qué se trata la democracia? De la participación de todos en las decisiones. ¿Participamos? No, porque no estamos preocupados, ¿no? A lo mejor mucha gente está preocupada, y eso es uno de los temas importantes en el país, por sobrevivir todos los días, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez se les ha olvidado su dinero en la casa? ¿Cómo se sienten cuando se les olvida el dinero? ¿Qué hacen cuando empiezan a pensar? Primero, pues en la mañana dicen, bueno, se me olvidó, ya ni modo. Pero de repente cuando ven que todo el mundo trae un café, y ustedes quieren comprar un café y no tienen dinero para comprar un café, pues lo de menos es pedirle a alguien dinero, o que les dispare un café, ¿no? Pero después cuando les empieza a dar hambre, pues ya ahí les da más pena, ¿no? Pedirle a alguien, ¿no? Pero lo hacen, a final de cuentas. Bueno, imagínense, casi 55 millones de mexicanos tienen únicamente 10 pesos todos los días, 20 pesos todos los días para vivir, para comer, para vestirse, para ir al cine, 20 pesos al día. Son mexicanos que ganan más o menos 600 pesos al mes, más o menos. 25 millones de mexicanos y mexicanas tienen menos de 10 pesos al día. Eso es lo que llamamos pobreza extrema. Bueno, eso es uno de los primeros temas. Si la mitad de la población está preocupada en sobrevivir, pues a lo mejor tiene poco interés en la política. Bueno, paradójicamente, esa parte de la población es también de la que más participa. Vamos a ver después otros datos. Bueno, la democracia trata en buena medida de lo que ustedes dicen, de participación. Trata de participar en las decisiones que se toman con respecto a lo que ya les dije al inicio, los recursos públicos, el manejo de recursos públicos. Entonces, por ejemplo, en México, esta es una tabla que muestra el porcentaje de aumento o decremento de la confianza en la democracia en América Latina. Si ustedes se dan cuenta, la disminución, por ejemplo, en el caso de México, en el 2000 era de 44%, en el 2002 llegó a su nivel más alto, el 63% de la población creía que estábamos en una democracia. Sin embargo, en 2013 únicamente 37% de la población cree que estamos en una democracia. Es decir, que tenemos las capacidades para participar, para incidir, que los gobernantes nos hacen caso. Ese es un problema. ¿Sí me explicó? Porque ¿qué pasa cuando la mayor parte de la gente no cree en la democracia?
no participa, y si no participan, no únicamente no hay democracia, sino también la posibilidad de que no tengamos un gobierno democrático se incrementa. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, en América Latina mucha gente había pensado que habíamos superado los tiempos de las dictaduras. Ustedes, y creo que yo también, no nacimos en un espacio, en un contexto de dictadura, por ejemplo. En México las formas de gobierno han sido distintas a las dictaduras, por ejemplo, en América Latina. Pero no sé si ustedes conozcan gente que vive o que ha vivido o que tiene experiencias de vivir en dictaduras. Por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, durante la época de los 60, 70, 80 incluso, o por ejemplo en Centroamérica, las dictaduras centroamericanas fueron importantes hasta los años 90, más o menos. Bueno, pues son contextos en donde nadie puede, a final de cuentas, hacer lo que ustedes quieren, lo que ustedes normalmente hacen. Y para hacerlo, pues obviamente tienen restricciones. Por ejemplo, hay países, todavía, actualmente, donde la gente no puede reunirse en su casa a celebrar un cumpleaños, porque están prohibidas las reuniones con más de 3 personas en un mismo lugar, porque se puede creer que ustedes están conspirando contra cualquier institución gubernamental. Parece increíble, ¿no? Pero ¿qué pasaría si eso pasara en México? Bueno, eso pensábamos o pensamos que no es posible, pero cuando los niveles de apoyo a la democracia bajan, todo es posible. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es un riesgo, a final de cuentas, de nuestra no creencia y nuestro no interés en la política. La siguiente, por favor. Esto es el apoyo, la forma en la que se apoya la democracia dependiendo de la educación, cuando tienen 18, 20, 22 o 30 años. Y eso es, en términos, juntando esto con la educación formal, se dan cuenta que la gente más grande, con educación superior, es la gente que más apoya la democracia. Entre menos educación se tiene y más joven se es, también menos apoyo a la democracia hay. ¿Por qué razón? ¿Por qué se les ocurre que eso pasa? ¿Por qué se les ocurre que si ustedes están más o menos en este rango, más o menos, ustedes creen menos en la democracia? Y este es el grupo que más cree, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué les hace creer que la democracia, por qué, o más bien, qué les hace no preocuparse por la política y por la democracia? Porque vemos lo que pasa. Porque ven lo que pasa. Ahora, eso es un tema importante. ¿Lo que pasa no es resultado de esa no participación? ¿Sí me explicó? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo importante. Hace 4 años, o 5, a un diputado en el Congreso Federal se le ocurrió decir que había que poner un impuesto a Internet, que todos aquellos que tuvieran Internet de cualquier tipo, en sus teléfonos, en sus casas, debían pagar un impuesto del 7%. Bueno, no sé si alguien se acuerda qué pasó. Primero, si sabían esto, y 2, si saben qué pasó después. Bueno, en ese momento, Twitter comenzaba a ser una red social importante. Entonces, hubo un movimiento de tuiteros que comenzaron a criticar esta iniciativa de este diputado. Y entonces, a los 2 días de mucha movilización en una red social, el impuesto se cayó. Es decir, el impuesto no pasó como parte de la ley de ingresos. Eso da un ejemplo. Cuando ustedes participan, los políticos piensan. ¿Sí me explico? Es como causa-efecto. Cuando ustedes participan, los políticos comienzan a pensar cuál es el efecto de esa participación y entonces se detienen a pensar la decisión. ¿Sí me explicó? Si la gente no piensa, perdón, no participa, pues los políticos tampoco piensan, porque entonces pueden hacer lo que quieran porque no tienen oposición. ¿Sí me explicó? Entonces, no las decisiones que ocurren o no lo que pasa es parte de nuestra despreocupación sobre la democracia. ¿Sí me explicó? Entonces, ahora les voy a poner otros ejemplos. La siguiente, por favor. Este es el interés de la política en México. Todo esto es la gente que se interesa poco, lo verde es la gente que se interesa nada, y este pedazo azul, 16%, es únicamente la gente que se interesa en la política. ¿Ustedes creen que con ese 16% podemos hacer contrapeso a los políticos? No.
¿Sí me explicó? O sea, el tema es, a final de cuentas, grave. Ahora, se agrava más en la siguiente gráfica. Bueno, esto no es grave, pero a la siguiente y ahorita regresamos a esta, por favor. Sí, esta. Estos son ustedes. Si ustedes ven esta columna, que es la de poca preocupación, es la más grande con respecto a los distintos grupos de edad. Es decir, las jóvenes y jóvenes como ustedes son quienes menos se interesan en política. Pero son además la mayor parte de la población. ¿Sí me explicó? Entonces, si la mayor parte de la población se interesa poco en política, pues obviamente las decisiones que tenemos de nuestros políticos no son las mejores decisiones, porque no están contrapesadas y no están presionadas por los grupos que son más relevantes en el contexto de la población. Déjenme ir a otro dato. A ver, ustedes están en un nivel profesional. ¿Cuánta gente como ustedes está en este nivel en todo el país? Si ustedes, por ejemplo, se acuerdan de todos los que empezaron con ustedes en el kinder, ¿se acuerdan cuando iban al kinder? Hace unos años. De todos y todas las que empezaron con ustedes en el kinder, ¿cuántos llegaron a esta posición como ustedes? ¿Todos? ¿Sí? 7%. No, de cada 10 niños que empiezan el kinder, únicamente uno llega a la educación superior. No quiere decir que ese uno termina. O sea, obviamente en general, aquí en Toluca, pues obviamente es un poco más porque es una zona urbana, pero cuenta en las zonas rurales. Y eso pues es una parte importante de la población. Entonces, de cada 10 niños que empiezan en el kinder, únicamente uno llega aquí. Ahora, con respecto a ese, ustedes son ese 1, ¿no? Ese 1% ese 10% de todos los que empezaron. ¿Ustedes qué son, entonces? Con respecto a todo el país. Ustedes son una élite. ¿Sí me explicó? Ustedes son aquellos y aquellas que son afortunadas y afortunados de estar en un espacio como este. Porque hay mucha gente como ustedes, muchas personas de su edad, que no tienen acceso a, no digamos educación, sino como ustedes, a un tipo de educación privada, con calidad, con cierta calidad. ¿Sí me explicó? Eso no pasa normalmente en el país. Eso pasa únicamente con una élite muy pequeña, de la cual ustedes forman parte. ¿Cuál es su responsabilidad entonces con respecto a todos los demás? Si ustedes no se interesan, o se interesan únicamente 2 o 3 de ustedes en temas de relevancia para todos, pues entonces, ¿quién va a hacer el trabajo de presionar, obviamente, a los políticos para que puedan tomar mejores decisiones? Entonces, esta gráfica es sintomática de eso. Jóvenes como ustedes son quienes menos se interesan en política, pero el problema se agrava cuando esos jóvenes son una élite y cuando esos jóvenes, con toda la capacidad que tienen, como ustedes, no se involucran. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es otro tema importante. Nos regresamos entonces a la anterior. Esta es la población de jóvenes en el estado. El municipio que más jóvenes tiene es Ecatepec, seguido de Nezahualcóyotl y después Toluca. Entonces, buena parte de la capacidad de participación, de organización que tenemos en el estado, pues obviamente pasa por ustedes. Esto representa el 26% de la población de jóvenes entre 15 y 29 años. Es decir, si ustedes calculan, ustedes, son quienes tienen capacidad de incidir en las elecciones en el estado, porque por lo menos tienen el 30% de los votantes. ¿Se me explicó? Son el 30% de los votantes. Cualquier partido quisiera tener ese 30% de votantes, ¿se me explicó? Para ganar cualquier tipo de elección. Ahora, si ustedes no se movilizan, no participan, no se interesan, pues obviamente de nada sirve tener una buena parte de la población o pertenecer a una buena parte de la población, ¿no? La siguiente, por favor. La otra. A ver, por ejemplo, ustedes escuchan, ¿cómo se enteran de las noticias? Redes sociales. Redes sociales, ok. Eso es ¿mande? Periódicos. ¿Qué más? Televisión. Bueno, miren. Esto es únicamente radio. Olvídense de esta gráfica. Se los voy a poner primero en global. ¿De dónde
obtiene la mayor parte de la gente la información más importante todos los días? La televisión. El 93% de los mexicanos tienen una televisión. Más bien, en el 93% de los hogares hay una televisión. De ese 93%, un poco más del 90% de los mexicanos obtienen la mayor parte de la información de esa televisión. Ahora, en general hay un fenómeno que ocurre en todo el mundo, y es que la gente busca obtener información fácil, fundamentalmente. Es decir, quieren o queremos que los locutores nos digan de manera muy procesada lo que está ocurriendo. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En la elección de 2006, ¿no se acuerdan de un programa que se llamaba El privilegio de mandar? Que hacían una parodia de la política, de la elección en ese momento. Bueno, hubo un estudio que se hizo sobre el impacto de ese programa y más o menos entre el 56 y 60% de la población obtenía la mayor parte de la información para votar en esa elección del privilegio de mandar. Ni siquiera los noticieros, sino del privilegio de mandar. Entonces, estábamos obteniendo información de una parodia. Y entonces mucha gente decía, pues entonces, por eso somos una parodia, ¿no? Los mexicanos somos como una parodia, ¿no? Pues porque eso refleja, y eso reflejaba obviamente nuestro interés en la información. Ya no digamos en información de política, sino en información de muchas otras cosas. Entonces, la mayor parte de la gente obtiene la información cotidiana de la televisión, por lo tanto la televisión tiene mucha influencia en la forma en la que definen las percepciones y los intereses de las personas. Pero bueno, esto es en una segunda instancia importante en ese sentido. Ahora, hay otro tema también de relevancia en el tema de la participación, que tiene que ver con la confianza. Uno de los temas por los cuales la mayor parte de la gente no participa es porque la gente no confía. ¿Ustedes confían? ¿Ustedes confían en los demás? ¿Confían entre ustedes? ¿Sí? ¿Porque se conocen? Pero incluso si dijeran, de los que están aquí, ¿en cuántos confío? ¿En todos? ¿Todos? Todos son honestos, honestas, nadie se roba nada, nadie toma nada. Pueden dejar su mochila con su computadora, su teléfono, iPad, todo y no pasa nada. Bueno, quienes sí confían son únicamente parte del 16% de los jóvenes que confían en los demás en México. El resto de los jóvenes no confían. En términos generales, en México, un poco más del 22% de la gente confía en los demás. Pero si comparamos, por ejemplo, con otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, en los Estados Unidos más del 75% de la gente confía en los demás. ¿Ven la diferencia? De 22, 23 a 75%. ¿Por qué es importante la confianza? Como un valor. ¿Por qué es importante confiar en los demás? Ustedes dirán, no, lo que pasa es que en México no podemos confiar. Bueno, creo que a veces sí podemos confiar, pero no confiamos. La desconfianza nos sale muy cara. Aquellos que estudian, por ejemplo, administración, incluso contaduría, pues se darán cuenta que buena parte del reforzamiento de los sistemas administrativos o contables tiene que ver con la desconfianza, fundamentalmente. Por ejemplo, en México gastamos mucho dinero en elecciones por la desconfianza. ¿Todos tienen credencial del INE? ¿No? ¿Sí? Bueno. No se sepan cuántos candados de seguridad tiene esa credencial. Tiene más de 22, 23 candados. ¿Y quién paga esos candados? Nosotros. La mayor parte del presupuesto, una buena parte del presupuesto del INE tiene que ver con las credenciales, pero son credenciales caras porque tenemos desconfianza. ¿Sí me explicó? Los bancos no reciben, por ejemplo, nuestras licencias de manejo porque creen que no son confiables. Y sí reciben, por ejemplo, la credencial del INE o el pasaporte porque son más confiables. Entonces, entre más desconfianza hay, sale más caro el sistema. Bueno, ¿por qué es importante la confianza? Porque si confiamos, entonces podemos organizarnos. Si no nos organizamos, tampoco podemos participar. Y esto es importante. La democracia no tiene que ver con la participación de una persona o de un conjunto de personas de manera individual. La democracia tiene que ver con la participación de organizaciones. Si no están organizados y organizadas, no están representados. Ese es un principio de la democracia. La democracia no quiere decir que todos participemos de manera individual. Quiere decir que si no se organizan,
no están representados y representadas. ¿Ustedes se sienten representados por los partidos políticos? Porque no se organizan y no los presionan. ¿Sí me explicó? Ese es un problema. Por ejemplo, en México, si hay desconfianza, hay mucho menos participación. De ese 16% de confianza de jóvenes, por ejemplo, a ver, de ustedes, ¿cuántos participan o cuántas participan en algo? Cualquier cosa. Un coro en la iglesia, un equipo de fútbol, alguna cosa. Bueno, un poco más. Sin embargo, en México únicamente algo así como el 15-14% de los jóvenes participan en algo. A nivel nacional, únicamente el 17% de las personas participan en algo. No digamos en política, únicamente el 4% de la gente participa en política, más o menos, de manera consistente. Del 4% del 100% de los mexicanos. Entonces, otra vez, si no participamos, por eso la situación está como la vemos, ¿no? Y eso que únicamente vemos una parte en los medios. Bueno, la participación entonces en ese sentido es importante y está ligada a la confianza. Si no participamos, pues obviamente, como les digo, pues hay límites a la capacidad de organización. Y otra vez, si no hay organización, tampoco hay presión hacia los políticos. Bueno, todos estos temas tienen que ver con el problema de la democracia y la necesidad de participación de los jóvenes y de hombres y mujeres, ¿no? Obviamente. Tiene que ver con la necesidad de la construcción de la democracia como tal. En México apenas estamos comenzando a construir un espacio de participación democrática. Llevamos como 15 años construyendo esto, un poco más, como 20 más o menos. Por ejemplo, si ustedes identifican países democráticos, ¿qué países democráticos hay en el mundo? Uruguay. Uruguay es un país democrático con menos años que el nuestro. En Uruguay la dictadura terminó en el 96, 95 más o menos. Nosotros comenzamos como unos 5 o 6 años antes. Digamos, países democráticos consolidados, como los Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia. Bueno, esos países comenzaron a construir sus democracias hace 200 años. Entonces, nos falta todavía mucho. ¿Sí me explicó? Nos falta todavía mucho para construir, pero estamos en ese proceso. Por ejemplo, tiene que ver con temas de construcción de valores intergeneracionales. Por ejemplo, ustedes fueron educados y educadas en el contexto de un discurso de derechos. No sé si se acuerdan que en la escuela les decían que ustedes tenían derechos. Y no sé cuántos de ustedes llegaron a su casa alguna vez y amenazaron a sus papás con demandarlos porque ustedes tenían derechos. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien le dijo a sus papás, yo también tengo derecho? Y sus papás volteaban y les decían, no es cierto, tú no tienes nada. Porque sus papás no fueron educados en un contexto de un discurso de derechos. Sus papás y muchos de nosotros, profesores, fuimos educados en un contexto de ausencia de derechos. Ustedes ya tienen la idea de los derechos. Bueno, ¿qué pasaría si una vez sus hijos, los que tengan hijos de este grupo, llegaran alguna vez y les dijeran, ¿sabes qué? A los 10 años, yo tengo derecho a irme a vivir con quien yo quiera. ¿Ustedes qué dirían? Ustedes dirían, claro que no, o con tal de no gastar les dirían, ok, vete ya de una vez. Pero obviamente, ellos a lo mejor estarán siendo educados y educadas con un discurso distinto al de ustedes, con mayor capacidad de libertad, mayor capacidad de confiar en otros y otras, y eso pues obviamente cambia la mentalidad y la forma de ver pues obviamente las cosas. Eso pasa y eso es parte del proceso de construcción democrática. Eso tiene que ver con los valores, tiene que ver con la forma en la que tenemos y compartimos valores que son importantes en la construcción de ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver con la participación, es decir, no es únicamente ir a votar una vez cada 3 años, y eso si van, no sé cuántos de ustedes han votado, y si piensan votar en esta siguiente elección, ojalá y vayan y voten, por quien ustedes quieran, o por lo menos vayan y expresen la opinión que quieran con su boleta, a final de cuentas. Pero los valores ciudadanos, como la participación, van más allá, abordan otros espacios. Por ejemplo,
No sé si ustedes sepan, pero hay muchos procesos de contratación de los gobiernos que tienen que ver con auditores sociales. Es decir, personas como ustedes que se pueden inscribir en un padrón y entonces van y revisan cómo es el proceso de licitación de un proyecto del gobierno, de cualquier gobierno. Y entonces ustedes observan cómo se hace y ustedes dan una opinión informada sobre ese proceso de licitación. Y la ley dice que si ustedes dicen que no están de acuerdo, el proceso de licitación se cuestiona legalmente. ¿Sí me explicó? Pero eso no lo sabemos y por lo tanto tampoco lo hacemos. Y si lo hiciéramos, sería de mucha ayuda para que los procesos de contratación estuvieran cuidados desde el inicio. ¿Sí me explicó? Para que fueran efectivos. Como no los usamos, si no participamos, pues tampoco son efectivos. En muchas ocasiones no es que no existan los espacios de participación. En muchas ocasiones lo que ocurre es que no únicamente no los conocemos, pero sí existen muchos. Hay muchos mecanismos, por ejemplo, aquí en el Estado apenas están construyendo también muchos, obviamente por presión ciudadana, pero hay, por ejemplo, estados o municipios que tienen presupuestos participativos, es decir, sus presupuestos se construyen en asambleas comunitarias y la gente dice qué es lo que quiere, qué proyecto quiere para su colonia en ese momento. Y entonces una parte del presupuesto se destina precisamente a eso. Bueno, cuando la gente sabe de eso, comienza a presionar para que esto ocurra. Y como es un tema generalizado, porque tiene que ver con buen gobierno, pues a final de cuentas los gobiernos asumen esto y hacen que la gente participe. Bueno, estos son temas en general que tienen que ver con el interés de la política. Si ustedes entonces se dan cuenta, estamos dejando de hacer muchas cosas que deberíamos estar haciendo como ciudadanos y ciudadanas. Estamos dejando de hacer muchas cosas para ejercer, como les comento, presión sobre las decisiones que se toman. Si no lo hacemos nosotros, alguien más sí lo hace. ¿Sí me explicó? Alguien más sí quiere tomar una decisión, alguien más sí quiere asignar un proyecto a cierta persona, alguien más sí quiere. ¿Sí me explicó? Entonces, pero si nosotros no estamos ahí para cuidar eso, pues obviamente se toman las decisiones que se toman. Eso es fundamentalmente lo que les quería compartir en este caso, darles algunos datos sobre por qué la política es relevante, darles algunos datos sobre por qué la democracia es importante y finalmente terminar con una parte que es importante en este año aquí en el Estado. Este año, ¿qué se elige aquí en el Estado? Bueno, ¿saben que hay elecciones? Primero. Sí. Este año se eligen diputados al Congreso del Estado y se eligen también a los ayuntamientos, dentro de los cuales los presidentes municipales forman parte. Pero ¿quién más forma parte de un ayuntamiento? ¿Los presidentes municipales mandan? Bueno, no necesariamente. ¿Quién más forma parte de un ayuntamiento? Los síndicos y los regidores, que son una especie de asamblea que junto con el presidente municipal toman decisiones importantes para los ayuntamientos, para los municipios. Se eligen entonces en el Estado de México el Congreso local, los diputados obviamente, y los ayuntamientos de los 125 municipios. Es una oportunidad en ese sentido para participar. No sé si ustedes tengan, pues obviamente su credencial de elector, como les decía. Si la tienen, pues obviamente pueden participar de esta elección. Si no la tienen, pues sáquenla. Pero no es la única forma de participación, como les comento. Hay otras formas de participación que tienen que ver con únicamente ir y enterarse de qué formas de participación hay y van a ver que no es que sea sencillo, pero es accesible porque normalmente la gente no sabe que esto existe. Y entonces hay mecanismos que nos permiten saber e incidir en lo que nuestros gobiernos hacen. Y eso es importante para nosotros como ciudadanos. Si no, en los próximos años no serán 16 pesos de 100 los que estaremos aportando al gobierno. Podrían ser 25, podrían ser 30, y eso es importante porque si no nos enteramos y participamos, pues obviamente decisiones como esa no tienen contrapesos y son fáciles de tomar en ese sentido. No sé si tengan alguna opinión, alguna duda, opinión, algo en lo que no estén de acuerdo. ¿No? Sí. Bueno, en la gráfica que nos mostró hay una en la que nos dice que los jóvenes son de 15 a 25 años
29. ¿Por qué se toman en cuenta los de 15 a 17 si ellos todavía no tienen voto? Bueno, más bien es por la categorización de jóvenes. De acuerdo, es que los jóvenes están en un rango de edad dependiendo de cómo las organizaciones los ubican. Por ejemplo, para la ONU, un joven va desde los 15 a los 35 años. Ustedes dirán, no, uno de 35 ya no es joven, ¿no? Pero para, por ejemplo, el INEGI, un joven es de los 16 a los 29, por ejemplo, ¿no? Aquí esto está clasificado por la encuesta que mostró eso. Si dijéramos votantes, como tú dices, sería de los 18, si dijéramos votantes jóvenes, podríamos decir de los 18 a los 29 o de los 18 a los 35, dependiendo de cómo ubicamos la gráfica. Pero es por eso, ¿no? ¿Dudas, opiniones? ¿Algo más? ¿No? ¿Seguros, seguras? Bueno, pues ojalá y participen en las elecciones que vienen o participen en cualquier cosa que tenga que ver con las decisiones que se toman en el Estado y en el país. Y ojalá y de alguna manera esto genere cierta curiosidad en ustedes para ver de qué se trata esto. Porque al final de cuentas, los recursos que se utilizan son recursos nuestros. Y si no vemos cómo se utilizan, seguirán siendo utilizados como hasta ahora se ha hecho. Muchas gracias.